temas importantes, vacunas y Fondo Monetario Internacional. Dos temas particularmente que yo no tengo que entender al 100%, soy malísima incluso para entender el Fondo Monetario Internacional, pero yo sé quién sí lo entiende y el que lo entiende con toda claridad y trae estos panoramas muy frescos es mi querido amigo Mario Campa. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Meme, buenas noches, ¿qué tal? Mario, gracias por regalarnos tantitito de tu tiempo en este martesillo. Voy a entrar derechito y sin escalas. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Hace unos meses pintaba un escenario catastrófico para México, fue tema de columnistas y los columnistas decían, no, es que el Fondo Monetario Internacional nos odia, ya estamos muy mal, maldito Andrés Manuel López Obrador. Y hoy vemos que el Fondo Monetario Internacional pues ve una alza, ¿no? Ahora habla de que podríamos tener un crecimiento de un 4.3%, algo que se dijo, el gobierno de México pues estuvo diciendo, siempre apeló al 4%, mientras que el Fondo Monetario Internacional decía que no. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, lo que ha pasado es que en la segunda mitad del año la economía mexicana ha marchado ligeramente mejor de lo que se esperaba, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo puede palpar el ciudadano de a pie? Bueno, la creación de empleo específicamente en los sectores formales. A los informales todavía les falta un poco debido a que el desempleo se ha concentrado en turismo y en ciertos estados muy específicos o en ciudades, incluso como Cancún, Los Cabos, pero el empleo formal, por ejemplo, el de la construcción, el de la manufactura y esas industrias en general, además del empleo, la verdad es que se han comportado bastante bien, han tenido un efecto rebote, como se le llama en el argot, interesante, ¿no? Y por otro lado, bueno, ha habido una inflación contenida, un tipo de cambio que está por debajo de los 20 pesos por dólar, lo cual también ayuda a la estabilidad. Hay tasas bajas, cercanas al 4%, lo cual ayuda a la inversión, al consumo. Los programas sociales han seguido y en algunos casos se han aumentado. Entonces, todo eso ha creado un clima que ha permitido que la recuperación vaya avanzando, ¿no? Por supuesto, también el comercio internacional se ha ido reactivando y eso ha ayudado a México. Está también la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual ayuda, ¿no? Entonces, lo que pasó hoy es que el Fondo Monetario generalmente lo hace 2, a veces 3 veces al año, revisa los estimados para cada uno de los países de los que tienen cobertura, es prácticamente todo el mundo, y ellos, su equipo de economistas, hacen un pronóstico de cuánto va a crecer el PIB, ¿no? Con todos los limitantes que tiene el PIB, no nos dice cómo se distribuye la riqueza dentro del país, no nos dice el daño ambiental que causa. Hay unas cuestiones para las que el PIB no sirve mucho, pero ayuda más o menos a ver cómo va la trayectoria de la economía, ¿no? Entonces, en octubre el Fondo Monetario dijo que la economía mexicana iba a crecer 3.5%. Y ahora en enero está revisando al alza, el estimado es para 2021 y ahora como se muestra en esta gráfica, en este cuadro, está en 4.3%. Si se van una columna o dos columnas a la derecha, pueden ver ahí el cambio o la revisión con respecto a octubre, ¿no? Al estimado de octubre. Y ahí ven, por ejemplo, que en el caso de tanto México como Brasil tienen un 0.8 puntos porcentuales de incremento, ¿no? Si damos un zoom, veremos ahí, por ejemplo, que India tiene 2.7%, Estados Unidos creo que es 2 o 2,5%. En fin, son algunos de los países. Japón también tiene una revisión interesante. Son los países, digamos, beneficiados, ¿no? Cuyas economías, básicamente lo que nos dice esto es que han ido creciendo un poquito más arriba de lo que se pensaba, ¿no? O han caído menos, como quieran verlo, en 2020, porque hay que recordar que los datos llevan un poquito de rezago. Ahora, la revisión no fue pareja, ¿no? También en el caso de Europa, en buena parte por el rebrote del virus, y en el caso de Canadá, también un poco ligado a eso, hay revisiones a la baja, ¿no? Es decir, el fondo dice las economías ahí no están creciendo tanto como yo creía, entonces reviso a la baja los estimados. Entonces, sí, efectivamente, la Secretaría de Hacienda dijo, siempre estuvo diciendo que el estimado creía que iba a estar arriba en algún momento se creía que iba a ser incluso 3% el crecimiento, y la Secretaría de Hacienda siempre tuvo
fe en que iba a estar un poquito más arriba, ¿no? Más o menos por ahí del 4,5%, y esta revisión va más o menos en esa línea, ¿no? ¿Por qué? En parte porque, pues, la manufactura, México es un país con mucha manufactura y eso ayuda a que sea más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor posterga unos meses la compra de un vehículo, de una lavadora, pero eventualmente se hacen lo suficientemente viejas u obsoletos para que requieran una reposición. Y ahí es cuando la manufactura se empieza a reactivar, ¿no? Los celulares, las televisiones se van haciendo obsoletas. En cambio, en el sector servicios, por ejemplo, aquí es un poquito más complicado porque, digamos, la llegada de turistas internacionales, si no viajaron en 2020, digamos, es difícil que en 2021 viajen 2 veces para reponer el viaje que no hicieron en 2020, ¿no? O un concierto de rock, en vez de que haya habido 1 o 2 giras de una banda de rock en el 2020, pues está más difícil que haga 4 en el 2021 para reponer eso, ¿no? Entonces, imagínate, en los servicios estamos viendo todas estas actividades que ya no se van a llevar a cabo, ahí es un poquito más difícil que haya un rebote, ¿no? La industria entonces más afectada en este análisis sería la de servicios. Servicios como sector y ya dentro de los servicios, todos aquellos particularmente ligados al turismo. ¿Cuáles son? Hotelería, por ejemplo, hospedaje, ¿no? Principalmente en los destinos que dependen mucho del turismo internacional. Y además de eso, pues todas aquellas actividades que dependen también de los hoteles, ¿no? El caso del transporte, por ejemplo, el transporte compartido, los taxis, es el caso de los aeropuertos y de las aerolíneas, que son algunos de las compañías o tipos de servicios que han resentido también esta actividad. Puede ser, por ejemplo, un comercio, un café dentro del aeropuerto. Por supuesto que si hay una caída en la llegada de pasajeros, pues ese café va a tener menos visitantes, ¿no? O si hay un Oxxo ahí, también va a tener menos ventas. Entonces, esto va creando una especie también de cadena, en el sentido de que si estos comercios se ven obligados a recortar a su personal, pues ese personal se queda sin los recursos para ir a su vez a comprar a otras tiendas, a pedir taxis, ¿no? A viajar. Entonces se va haciendo una espiral. En ese sector específicamente que es turismo, ahí sí México ha tenido problemas, como lo han tenido muchos otros países, ¿no? Italia, España, que tienen un sector turístico pujante, importante, incluso Francia, son los que han tenido un poquito más de dificultad para reponerse, lo cual no quiere decir que otros sectores más o menos sí lo hayan hecho, ¿no? Como la manufactura, construcción, son 2 ejemplos. Qué tan importante, qué tanto impacta la economía turística en una economía como México? Y tomamos en cuenta también el contexto de la pandemia. Quisiera preguntarte, aprovechar eso, he visto varias notas en donde aseguran que la economía turística de México es la que mejor ha estado con respecto a la economía turística de otros países. Yo no sé si tomar eso como un factor positivo o negativo, porque querría decir que hay mucha más gente turisteando cuando no deberíamos de estarlo viendo. ¿Cómo entendemos esta parte turística con respecto a la economía y, bueno, tiempos tan complicados como los que son los que estamos viviendo ahorita? Bueno, por un lado puede ser eso que dices tú, que quizá la gente ha salido más de lo aconsejable, pero pudiera también haber otras razones, ¿no? Por ejemplo, en México no hay tanto turismo deportivo, ¿no? En Europa sí, ¿no? La gente que se desplaza a ver un partido de la Champions, del Real Madrid o del Barcelona, eso también es turismo. Aquí en México no hay tanto de eso. En México, por ejemplo, no hay tampoco tanto turismo, ¿qué te podría decir? Por ejemplo, el cinegético, de cacería, tampoco hay tanto. Hay turismo de sol y playa, que lo ha resentido un poquito menos, pero también ojo, dentro del turismo, a lo que voy es que también hay distintos, pues no lo llamaría niveles, ¿no? Pero hay, digamos, subsectores que hacen que algunos puedan estar más afectados que otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, el turismo también cultural lo ha resentido un poquito, han cerrado sitios, museos que tienen mucha gente. México no depende tanto de ese tipo de turismo, ¿no? Depende un poquito más del de sol y playa. Por ejemplo, México tampoco recibe muchos cruceros. Habrá otros países en el Caribe o en el Mediterráneo que sin la llegada de los cruceros, algunas pequeñas aldeas, pueblos, se hayan quedado prácticamente sin su sustento, ¿no?
Incluso España, que rápido intentó reactivar la economía por allá del verano pasado, en parte lo hizo porque había unas fiestas, ¿no? Y veíamos a la gente, digo, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero veíamos a la gente en las playas de Barcelona y esas playas aledañas, pues ya, o en las Canarias, ¿no? Que ahí lo resintieron menos, pero ya un poquito más abiertas al turismo. En el caso de México, por ejemplo, también quizá podría beneficiar un poquito que California no fue el lugar más afectado en todo Estados Unidos, fue Nueva York, hubo otros estados también muy afectados, y en California no tanto. Entonces eso, por ejemplo, ayuda a que vimos en ciertos momentos del año mucha llegada de turistas al Valle de Guadalupe, en Baja California, el giro de Ensenada creo que también se realizó. Entonces eso pudo haber mitigado también un poquito. Ahora, en Baja California también tuvieron una epidemia un poco intensa, ¿no? No estoy diciendo que pues, qué bueno que se dio esa actividad turística, ¿no? Pero si ya lo vemos desde el punto de vista económico y no de la óptica sanitaria, pues eso podría explicar un poco que en México no haya sido quizá de los más afectados. Tampoco hay casino, ojo, se me olvidaba eso. Los casinos pues son lugares cerrados en Las Vegas, ¿no? En Atlantic City, estas ciudades que ahorita están muertas. Tampoco es el caso mexicano, ¿no? Macao. Ahora, mi querido Mario, entendiendo este contexto y qué bueno que nos ayudaste a explicarlo, mi pregunta aquí lógica es, ¿qué tanto influyó la llegada de un nuevo gobierno, el gobierno de Biden, para este cambio en la percepción del Fondo Monetario Internacional? ¿Influyó mucho? ¿No tuvo absolutamente nada que ver? Me pregunto porque veo muchos analistas acreditando que prácticamente este cambio en las percepciones del Fondo Monetario Internacional es prácticamente una consecuencia total a la llegada de un Joe Biden. No. Digo, la verdad es que históricamente el fondo sí puede estar un poquito sesgado por sus visiones de lo que es políticamente conveniente, ¿no? Porque si llega aquel político que es conveniente de acuerdo a no necesariamente a sus intereses, ¿no? Sino a su visión de cómo debe ser la política pública, pues le reduce incertidumbre a ese país y entonces hace pronósticos más halagüeños, ¿no? En el caso de Estados Unidos no tiene tanto que ver con Biden, sino con la recuperación del plan de vacunación, que la verdad es que ya iba muy encaminado con Donald Trump. Y aquí no podemos dejar de mencionar que no necesariamente es una buena noticia para el resto del mundo, porque Estados Unidos está acaparando las vacunas, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista, si lo vemos interno, doméstico, para ellos pues es bueno. Y creo que tiene que ver mucho con eso y además con unos paquetes de endeudamiento muy altos, ¿no? A los que Estados Unidos recurrió, que eso generalmente pues le agrada al Fondo Monetario, pues porque es dinero que está circulando en la economía. No pueden hacerlo con esa magnitud los países, por ejemplo, que tienen deuda en otras monedas, los países que tienen historiales más complicados, como es el caso de los países latinoamericanos que han tenido problemas de balanza de pagos o de que dejaron o una moratoria, por ejemplo, desde hace pues décadas, ¿no? Dependen también más de, por ejemplo, la exportación de un solo producto. En el caso de México, pues históricamente era el petróleo, últimamente se ha perdido dependencia. En el caso de Argentina, la soya. Es más complicado para ellos endeudarse, ¿no? No es tan fácil. Y Estados Unidos tiene la moneda reserva del mundo, que es el dólar, ¿no? Entonces, son algunos atenuantes y además de eso, pues está la cuestión de que está por verse qué tan efectiva es esa política fiscal. Son únicamente pronósticos, ¿no? Por ejemplo, Canadá, Francia tuvieron paquetes de estímulo fiscal, es decir, gasto, ¿no? Relajaron un poquito la recaudación de impuestos y gastaron más de muchos puntos porcentuales del PIB, lo cual pues va a traer más deuda. Y la verdad es que en términos de crecimiento no son tan distantes de sus contrapares regionales, ¿no? Entonces, eso está por verse qué tan efectivo va a ser. Mencionaba que Canadá fue uno de los que el Fondo Monetario revisó a la baja, ¿no? Para este año, perdón. Ahora, mi querido Mario, te voy a cambiar de tema y te agradezco mucho que nos dieras este panorama sobre el Fondo Monetario Internacional y el tema de México. Bien dicho, es algo que hay que ir viendo conforme vamos avanzando y se van implementando estas políticas y acciones.